Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy tendremos la charla por el profesor Jaime Pérez Rivera, Una historia social y cultural de San Juan y San Mateo de Cangrejos, nuevas pistas en el Fondo Municipal en el Fondo del Municipio de San Juan del Archivo General de Puerto Rico. Como siempre, daremos inicio con una biografía del conferenciante y le indicamos que las personas que nos acompañan por Zoom o que nos acompañan por la página de Facebook, que deben de indicar si desean un certificado en el área del chat para que lo reciban en o antes del próximo miércoles. Iniciamos con la biografía. El doctor Jaime Moisés Pérez Rivera, cangrejero de nacimiento y criado en Levittown, Toa Bayamón y Cangrejos, en la actualidad es residente del barrio antiguo de San Juan, antropólogo social e historiador social de formación. El doctor Jaime Moisés Pérez Rivera es jubilado de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología y Antropología. También colaboró con los departamentos de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales e Historia de la Facultad de Humanidades. Realizó un bachillerato en artes con concentración en antropología. En el 1986 terminó sus estudios de maestría en antropología de la Universidad de Connecticut. Tras varios años de ejercer como docentes en instituciones privadas y públicas, terminó sus estudios doctorales en historia en la Universidad de Puerto Rico. El haber tenido la dicha de realizar estudios tanto en antropología como en historia le han permitido enriquecer sus proyectos de investigación como el proceso de enseñanza. El estudio del asociacionismo de las élites criollas y españolas entre los siglos XIX y XX y su impacto en la vida cultural y política de Puerto Rico fue uno de sus principales temas de investigación. Ha colaborado en varias publicaciones en España y en Puerto Rico y ha ofrecido un sinnúmero de conferencias y charlas que le han permitido compartir los resultados de sus investigaciones. No obstante, su pasión investigativa en las últimas décadas es sobre el tema de la muerte. En los últimos años ha estado realizando una investigación utilizando una metodología de larga duración para examinar continuidades y rupturas con el tema de las actitudes y prácticas religiosas ante la muerte en Puerto Rico. Resistencias y conflictos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la actualidad trabaja en colaboración con el grupo comunitario La Sociedad Histórica de Villa Palmeras en un estudio etnográfico e histórico del cementerio de Villa Palmeras, Puerto Rico, y sus vínculos con la comunidad. Esta iniciativa comunitaria está activa ofreciendo recorridos educativos y culturales en el cementerio. También se está ofreciendo charlas, conferencias y actividades culturales, perdón. Este año salió una publicación sobre la historia de San Mateos de Cangrejos, auspiciada por la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, la Universidad del Sagrado Corazón y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, en donde se incluyó un capítulo sobre el cementerio de Villa Palmeras. En fin, la actividad creadora y divulgación cultural ha sido variada, enfatizando los temas de la relación entre la antropología y la historia, el asociacionismo español en Puerto Rico, las actitudes y prácticas ante la muerte, el cementerio de Villa Palmeras, los vínculos con su historia cultural y de la comunidad de San Mateo de Cangrejos. También la enseñanza fue su baluarte en los últimos 39 años como profesor. Su formación tanto antropológica como en historia le permitieron elaborar un acercamiento crítico e interdisciplinario en los diferentes cursos que enseñó en los campos de la antropología, sociología, ciencias sociales, historia y humanidades. Con ustedes, el doctor Jaime Moisés Pérez Rivera. Que disfruten de la charla. Pues muy buenas noches. Gracias por permitirme estar nuevamente con un excelente público y trataré de portarme bien hoy y no hablar mucho sobre el tema de la muerte, ¿no? Como se habrán dado cuenta por el título, ¿verdad? La intención de esta noche es compartir con ustedes un poco sobre una historia social y cultural de San Juan y San Mateo de Cangrejo,
es la punta de un iceberg, como se podrá imaginar, especialmente en cuanto a nuevas pistas en el Fondo Municipal de San Juan del Archivo General, aunque también hablaremos otros elementos de otros fondos y de otros archivos, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta, los que no me conocen, que me entusiasma mucho el tema y me encanta compartirlo y a la misma vez ayudar a que la gente busque por allá. Tengo una tradición que siempre me gusta dedicarle las charlas y las conferencias a alguien que yo entienda que me ha impactado mucho en mi vida. A veces son familia, amistades y mentores. Y en esta ocasión, pues quiero dedicárselo in memoriam a un gran profesor y archivero que se llamó Luis de la Rosa. Luis de la Rosa fue hasta director del Archivo General Archivero y y me ayudó desde los primeros momentos que yo llegué allí como estudiante, yo diría que hasta me adoptó, ¿verdad? Y por eso yo lo considero también uno de mis grandes mentores. Y la verdad que para muchos de nuestra generación que estuvimos en el archivo desde finales de los 70 o principios de los 80 en adelante, la mano amiga de Luis de la Rosa fue muy importante para nosotros. Y por eso se lo quiero dedicar a él, especialmente porque básicamente vamos a estar hablando mucho de la riqueza que tiene el Archivo General de Puerto Rico, que para los que nunca han estado presentes en pues trataré de darle una idea general para que nadie le tome miedo, ¿verdad? De explorar ese excelente espacio que para nosotros es muy importante en nuestra vida. ¿Okay? Y también los que me conocen, yo siempre agradezco, yo no estoy solo en la vida, ¿verdad? Por supuesto, siempre a mi familia, pero es otra tradición que yo tengo, porque uno tiene un sentimiento colectivo y hasta acostumbro escribir en forma plural, es mi forma de ser. Nuevamente agradecemos la invitación de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan para ofrecer una nueva conferencia. Esta ya es la tercera y verdad que agradezco mucho las invitaciones. Para nosotros es un honor y deber colaborar con usted ofreciendo otras miradas de nuestra historia puertorriqueña y en particular la sanjuanera y cangrejera. Para mí esta es importante porque a veces nos concentramos demasiado en el mundo de la universidad, pero yo creo que esos vínculos con las comunidades, con la gente, con diferentes condiciones es bien importante y eso, ¿verdad? Que lo agradezco mucho. La intención es compartir un poco, o sea, no podemos hablarlo todo en esta noche. Son nuestras experiencias y curiosidad por el pasado y motivar al público en general, en particular a los jóvenes, a explorar nuestra historia, porque tiene que estar consciente que ya uno es del Consejo de Ancianos, como diré en otra época, y uno tiene que pasar la batuta y motivar y ayudar a las nuevas generaciones a que sigan investigando y sigan explorando y sigan defendiendo esa historia y cultura puertorriqueña. También agradecemos a los estudiantes del programa de antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, en particular a unos estudiantes que quiero mencionar sus nombres: Aya González Fernández, Anthony Colón, Nicole Seda, Mirinaldi Maldonado, que participaron en un curso de antropología de estudios independientes con el tema Prácticas archivísticas en investigación antropológica. Hace muchos años, en el programa de antropología existía un curso en particular, ¿verdad? Que lo creó el doctor Carlos Buitrao, que fue uno de mis mentores. Pero ya desgraciadamente el curso no existía y entonces aprovechamos ese curso de estudio independiente para que los estudiantes pudieran tener una práctica archivística y sacarlos del salón de clase. Para mí siempre fue muy importante cuando enseñábamos sacar a los estudiantes del salón, hacer etnografía, ir a los cementerios, investigar los, ¿verdad? Diferentes temas. Pero yo creo que ese elemento de que los jóvenes tengan experiencias de práctica, sea en el campo de la historia y otros, es muy, pero muy importante. Esto nos ayudaron entonces a buscar esa otra cara de esa historia, ¿verdad? De esa historia de San Juan, esa historia de San Mateo de Cangrejo, que aunque no vamos a hablar mucho, también encontramos unas referencias muy importantes del pueblo de Río Piedra. Y en cierta manera estos tres pueblos están muy entrelazados. También queremos agradecer a otra estudiante, en este caso graduada, Verónica Carrasquillo,
recientemente graduada de maestría de la Facultad de Educación de la UPR, recinto Río Piedra, que también se unió en el grupo de colaboración de ayudarnos tanto en el Archivo General de Puerto Rico como en el Cementerio Villa Palmera. Porque eso también tenemos a veces voluntarios y voluntarias que se van acercando a nosotros y eso, ¿verdad? Que siempre lo apreciamos. También no puedo dejar de mencionar a la Sociedad Histórica de Villa Palmera, que es un grupo bello y es un grupo bien importante que se ha creado. Entre ellos puedo mencionar a Jesús Cepeda, que todos los sábados me acompaña en el cementerio, José Cepeda, que es un gran historiador de la comunidad, Mario Cepeda, Lester Nurse, gran estudioso de la historia de San Mateo de Cangrejo, Gilberto Aponte, que hace más de 40 años fue precursor de investigaciones sobre San Mateo de Cangrejo, la líder comunitario Mayra Río, Margarita Ponte, Juan Justi, Edwin Quile, Ada Verdejo y Glenda Pizarra, que nos apoyan y colaboran en nuestras investigaciones. Le comentaba antes de empezar la conferencia hoy que esta semana, como parte de la Semana de la Puertorriqueñidad, la Sociedad Histórica colaboró con las escuelas públicas de Cangrejo y tuvimos la dicha, que me la disfruté, compartir con niños y niñas de cuarto y quinto grado de la escuela ENA y de la escuela Tapia, ¿verdad? En el área de Villa Palmera, un poquito de esa historia. Y en verdad que fue algo maravilloso, que yo creo también que tenemos que servir a las escuelas y ayudar a los maestros, a las maestras y tratar de motivar a esas generaciones, aunque sean bien niños, eso no importa. Por último, a los amigos y compañeros archiveros del Archivo General, ¿verdad? Por supuesto, tengo que hablar con ellos. En primer lugar, a Pedro Roy, que, que vio con buenos ojos nuestra disponibilidad de colaborar y nos facilita la tarea investigativa sobre el tema de la muerte y en particular nuestra pasión por la historia y cultura de San Mateo de Cangrejo, especialmente del cementerio Villa Palmera. Se van a dar cuenta que en varias ocasiones vamos a estar hablando de Pedro, y porque Pedro es un gran historiador, un gran archivero, y constantemente tiene mucha paciencia porque me escucha, él sabe que yo soy bien crítico, pero me ayuda mucho. También debo mencionar a otros archiveros como Orlando Abreu, Maricel Flores, que fue mi discípula en la universidad, que tomó clases conmigo de antropología, que es una gran archivera de imágenes, Marisabel Rodríguez, José Charo y Leida Rodríguez, que siempre dan el máximo a ayudarnos. Igual también quiero dar gracias a la nueva directora Mali Ferrer, quien la conocemos desde hace muchos años y ha visto con buenos ojos nuestras ideas y colaboraciones sobre la historia y cultura de San Mateo de Cangrejo. Muchas gracias. Les adelanto que en el próximo año se está trabajando en el archivo para haber una pequeña exhibición sobre documentos de San Mateo de Cangrejo, una idea que yo la tiré ahí y gustó y estamos bien contentos porque también la comunidad está ayudando en ello. Para los que no nos conocen, el Archivo General ha sido parte de nuestra vida durante más de 40 años. Ya yo he perdido el cálculo, ¿verdad? Desde que yo era bien joven. Comenzamos como estudiantes, nos desarrollamos como profesor investigador y ahora en esta etapa de profesor jubilado continuamos colaborando y por supuesto investigando. Aunque no lo crean, para mí el archivo es como si fuera mi monasterio. Por supuesto, en este caso, humildemente, pues soy un simple heredero. ¿Okay? Bueno, vamos un poquito de introducción y vamos a tratar, ¿verdad? Comparto ustedes ahí dos imágenes que en otras ocasiones las hemos utilizado, una concentrándonos parcialmente en lo que sería la isleta de San Juan, pensando lo que en las muchas documentaciones lo expresan como la ciudad capital, y por otro lado, en la parte superior, parte, porque no está completa, parte de lo que sería el antiguo San Mateo de Cangrejo. La conferencia que hemos preparado para el día de hoy la creamos para un público en general. O sea, voy a tratar de no ser muy sofisticado. No quiero yo quiero que la gente me entienda, ¿verdad? Y los motive. La intención es simple, como dije, motivarlos a buscar, a explorar, a investigar nuestra historia de otra manera. Lo que yo estoy tratando de hacerlo es invitarlos a ustedes, invitarlas a que se acerquen al archivo, por supuesto que también exploren otros archivos y bibliotecas, pero que no dejen que los otros trabajen, que ustedes mismos lo hagan. Y saben que va a haber gente que los va a ayudar. Y yo estoy aquí para ayudarlos y motivarlos.
Pensando, y también tenemos que pensar de nuevo esa historia, una historia de las comunidades. No voy a estar dando un bombardeo de fechas y nombres, porque a veces las fechas y nombres lo que hace es que la gente salga corriendo. Eso lo dejamos ya para los libros especializados o los artículos. Y pido disculpas a veces a los puristas que les encanta el bombardeo de fechas y nombres. A veces debemos mirarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y por supuesto de nuestros ancestros para poder hacernos las preguntas pertinentes del pasado, ¿okay? Especialmente lo que representó la vida cotidiana en los últimos 250 años de la historia de San Juan y San Mateo de Cangrejo. En la antropología, en la antropología y la antropología joven están usando mucho un término que se llama autoetnografía. Eso no significa que eso es lo que estamos haciendo, pero a veces la autoetnografía trata de verse nosotros mismos, nuestra historia, estudiar nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si estamos conscientes de nuestra familia, nuestra vida cotidiana, nos vamos a hacer preguntas de nuestra misma familia y eso nos va a ayudar a entender, a buscar otra manera de acercarnos a estudiar a San Juan y a también estudiar San Mateo de Cangrejo y les aclaro, cualquier pueblo, sea de Puerto Rico o de otro lugar. Es practicar lo que llamamos una historia social y cultural. Los que han estado en estudios universitarios saben que la palabra de historia social, ¿verdad? Se puso de moda, especialmente los que defendieron la escuela de los anales francesa, una historia diferente. Los que han tenido la oportunidad de leer los trabajos del doctor Fernando Picot, es el mejor ejemplo en Puerto Rico de una historia social. Por supuesto, esa historia social dirían algunos que se transformó en una historia cultural, ¿verdad? Influenciada por otros campos. No los voy a aburrir ahora con esos debates teóricos, ¿no? Pero quiero que me entiendan por dónde estoy tratando. No es una historia institucional, ¿verdad? No es una historia necesariamente administrativa, es mucho más. Piensen que estamos tratando de buscar pistas de esa vida cotidiana. Eso es lo que estamos tratando. Nuestra invitación es ir más allá de una historia amurallada, ¿verdad? De la ciudad capital. A veces pensamos, cogemos la ciudad capital y pensamos en sus murallas. Y es como que a veces como que se nos olvida que sí, hay seres humanos que viven dentro de la ciudad, ¿verdad? Pero también hay seres humanos que viven alrededor, fuera de la ciudad. Y también están vinculadas con su historia. Hay unos que están muy cerca, pero hay otros que están quizás muy lejos. Y se va a dar cuenta que yo estoy buscando esas relaciones. Simbólicamente lo que estoy tratando de señalar es romper esas barreras. O sea, hay que destruir las murallas. Simbólicamente, ¿verdad? Estoy expresando sobre ese particular. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de esa manera, la ciudad capital y San Mateo de Cangrejo como parte igual de esa historia. ¿Okay? O sea, están entrelazadas. ¿Okay? ¿Que hay diferencias? Pues claro que sí, pero están muy, muy entrelazadas desde mi punto de vista. Y también, y tampoco podemos olvidar que esa historia de pueblo, fíjense ese elemento de una historia de un pueblo. A veces, a veces yo encuentro en libros, ¿verdad? Libros, lo que llamarían algunos microhistorias, o libros que son escritos por personas que aman la historia de su pueblo, nos dan más pistas de esa vida cotidiana. Contrario, a veces cuando la gente trabaja San Juan, lo hacen muy bien, hay profesores y profesoras excelentes, pero entonces están trabajando mucho lo institucional y se les olvida ese detalle de las personas que vivían ahí. ¿Verdad? Y eso es lo que me llama más la atención a mí. Y como yo he dicho en otras ocasiones, tenemos que pensar en la bahía de San Juan, tenemos que pensar en la misma laguna, antigua laguna que se le llamaba Cangrejo, ¿verdad? O sea, todos esos pueblos están entrelazados. Menciono solamente algunos como por ejemplo Toa Baja, Palo Seco. Mucha gente no sabe que Palo Seco fue un pueblo, pero aparte que no duró mucho, la importancia de esa población de Palo Seco es muy importante por, por el elemento y la función que tenía dentro de la Bahía de San Juan. Cataño, que ya ustedes saben que Cataño era un barrio de Bayamón realmente, ¿verdad? Se separó. Guaynabo, Río Piedra, Trujillo Alto, el pueblo que ya no existe, Trujillo Bajo, y por supuesto Loíza también. O sea que piensen, yo me atrevo a decir
que tenemos que hacer también una historia regional, porque estamos entrelazados. Piensen que las poblaciones se mueven, como nos ha pasado a nosotros. Mi familia, aunque es otra época, se mudó a varios lugares. Vivimos, nacimos en Cangrejo, vivimos en Bayamón, vivimos en Levitown, volvimos a Bayamón, volvimos a Cangrejo. Y ya en mis últimas décadas de mi vida estoy exiliado en el antiguo barrio de San Juan. O sea, y piensen que aunque con limitaciones, esa movilidad o esa interrelación de la gente ocurría en el pasado. ¿Okay? Vamos a estar conscientes, volvemos a tener esa referencia de nuestras propias vidas, que es lo que estoy tratando de insistir mucho. Los lazos de las comunidades van más allá de los límites oficiales municipales. A veces tenemos una obsesión, mira, esto es Guaynabo, esto es Bayamón por los límites, pero piensan que quizá no, esto es más volátil, ¿verdad? Yo recuerdo mis primeras experiencias aprendiendo en antropología fue en el municipio de Ajunta, en los barrios de Guilarte y Garza. Y la misma comunidad no tenía claro qué era Guilarte o qué era Garza, ¿verdad? En los límites en aquella época, o que a veces los servicios en Castañer estaban más cerca para la población de Ajunta, de esos barrios, que ir al mismo pueblo de Ajunta. ¿Okay? Entiendan esos elementos y siempre recuerden el contexto histórico y los cambios y las transformaciones. ¿Qué hemos aprendido de toda esta perspectiva, de esa visión que ya me tiene, ¿verdad? Nos influye mucho? Que cuando esa historia sanjuanera se vuelve regional, entonces nuestra herencia de nuestra familia toma mayor importancia. Son familias. O sea, recuerden que el pasado son personas de carne y hueso, son personas con sentimientos, personas con conflicto, con diferencia, pero fueron seres humanos. Homo sapiens sapiens diría en la antropología, pero son seres humanos con mucho cariño, ¿verdad? Por un lado, nuestra herencia africana toma mayor importancia de la que nos enseñaron. Y por otro lado, la herencia ibérica se vuelve campesina, jornalera y artesana. A veces ya se dieron cuenta que por muchos años trabajé en la élite de los inmigrantes españoles, pero recuerden siempre, la gran mayoría de los inmigrantes españoles que llegaron a Puerto Rico eran gente pobre, o sea, que no venían los hidalgos ni nada por el estilo. O sea, que también tienen sus historias. Y entonces cuando tú tienes esa perspectiva de tu propia familia, entonces tú dices, espérate, pero entonces, ¿qué hacían en San Juan? ¿Qué hacían en Ajunta o en Mayagüez? O sea, tenemos que estar presentes en ese aspecto. Perdonen que insista mucho en ese aspecto de son seres humanos, son familias. ¿Okay? Había un colega archivero bibliotecario que él dice, residente de San Juan, que a veces ve a la gente hablando de edificios, pero bueno, los edificios trabajan seres humanos y en los edificios viven seres humanos también. O sea, y yo insisto mucho en ese aspecto. ¿Ok? O sea, que yo creo que esto es muy importante, el asunto de la familia. ¿Okay? Más allá de la esclavitud, el papel que desempeñaron las familias negras libres ha sido mucho más importante de lo que tradicionalmente se ha enseñado en los libros escolares y universitarios. ¿Okay? Esa población negra libre es bien importante. Desgraciadamente la esclavitud implicó explotación y muchas familias sufrieron sobre ello. Pero que hay otro sector también que también los discriminaron, también fueron explotados y tenemos que estar muy pendientes de ello. Hace tiempo, y lo digo con mucho respeto, debimos cuestionar, olvidar y borrar ese famoso sello del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que ya en la página electrónica del instituto parece que lo borraron. ¿Verdad? Yo, desde que yo era estudiante de antropología, aprendimos a analizarlo críticamente. En fin, pensemos y creemos que nosotros tenemos una responsabilidad, una misión con los antepasados. La historia que tenemos que practicar debe ser una de rescatar las voces de los ancestros. Fíjense que estoy tratando, y perdonen el atrevimiento, esa supuesta objetividad, ese ser seco con lo que estamos haciendo, investigando. Yo creo que tenemos que tener pasión por lo que hacemos, pasión por enseñar. Si somos guías turísticos, pues ser pasión hacerlo también. Y tenemos que esa pasión ver que tenemos una responsabilidad de rescatar esas voces. Ese es nuestro punto de vista. ¿Okay? En primer lugar, vamos un poquito a hablar del archivo. ¿Okay? Piensen que son dos imágenes contraste, ¿verdad? Una es una imagen que es parte del libro escrito por el doctor Ricardo Alegría,
sobre el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la imagen la quería utilizar para que vean ese proceso de rescatar documentos que una generación, especialmente a la década de los 50 y los 60, 70, tuvieron que hacer mucho. Y por otro, una imagen del mismo libro sobre la sede actual del Archivo General, porque mucha gente no sabe que la sede previa fue en la calle San Francisco, aunque hay otra historia más antigua, más previa al Instituto de Cultura. O sea, ese proceso de crear un archivo es una historia más compleja, que un archivero se lo puede explicar mejor que mi persona. ¿Ok? Pero vamos a empezar con las cosas básicas, por si acaso hay gente del público que no saben la localización del Archivo General actual. Este se encuentra en el antiguo barrio de artesanos y proletariados de Puerto Tierra. ¿Verdad? Le estoy dando apellido porque la historia de Puerto Tierra es parte de la historia de San Juan también. ¿Verdad? Eso es bien importante. Y tengo un excelente historiador y amigo que también está colaborando en el Archivo General, el doctor Arturo Berg, profesor jubilado también, que está trabajando ahora colaborando con organizar el Fondo Municipal de Guayama, pero es un gran estudioso sobre Puerto Tierra. Lo deben invitar a que dé una charla, conferencia sobre ello. Y entonces su localización entonces se encuentra frente al Parque Muñoz Rivera. Por supuesto, como les dije, los archiveros le pueden explicar mejor muchos aspectos. Primero debemos recordar y honrar a nuestros archiveros, archiveras, que esos que yo mencioné, incluyendo a Luis de la Rosa y otros, que tuvieron que rescatar miles de documentos, como pueden apreciar en esa imagen que estoy señalando. Y todavía al día de hoy, Pedro, Orlando, Marisabel, Maricel, me comentan a veces esos procesos de rescatar. La misma Maricel ha ido hasta California a rescatar películas, ¿verdad? Que estaban en otros lugares de Puerto Rico. O sea que el trabajo no ha finalizado y se ha perdido mucha documentación. Ni hablemos de otros tipos de archivos y no hablemos de los archivos privados, ¿verdad? Que eso es otra historia. O sea, eso sería para otra charla, conferencia sobre los diferentes tipos de archivos que hay. Igual yo felicito la red de archivos, la red de archivos que son, muchos de ellos son jóvenes, que están bien atentos a defender, ¿verdad?, los archivos en Puerto Rico. Segundo, aunque no lo crean, no es exclusivo. El archivo no es solamente para investigadores, investigadoras, para estudiantes, para genealogistas, porque muchas veces ustedes saben que en Puerto Rico, quizá algunos de ustedes presentes en la actividad hoy son genealogistas, les encanta estudiar su familia. Y hay algunos que son tremendos investigadores. Menciono al doctor Pérez Coma, un médico que cuando estaba bien activo investigando el archivo fue una persona que me ayudó mucho, un gran ser humano como endocrinólogo, pero era un amante de la historia de Puerto Rico y una pasión por investigar y compartir lo que él aprendía. Y en verdad que siempre lo voy a agradecer, ¿verdad? Como que mucho nos ayudó. Es frecuente en el archivo la visita del público en general que está buscando algún documento que ofrezca pistas de su familia, su vecindario, propiedad, municipio y hasta para encontrar viejos testamentos perdidos. O sea, constantemente llega otro tipo de público. O sea, a veces más heterogéneo de lo que ustedes se podrían imaginar. En palabras sencillas, tiene una función más abarcadora, muy importante para la sociedad puertorriqueña. O sea, constantemente los archiveros tienen que certificar, ¿verdad? Hasta documentos legales, por supuesto, la archivera, en este caso la directora. O sea que hay que defender. Desgraciadamente, a veces no todo el mundo entiende la función que tiene el archivo general y hay malos entendidos, pero tenemos que defender y tenemos que buscar la manera que tengan mejores condiciones de trabajo, salariales y de la misma estructura, ¿verdad? Eso hay que apoyarlo y apoyarlo. En tercer lugar, no solamente tienen manuscritos, sino que el archivo tiene otros recursos como planos, mapas, grabaciones, fotografías, películas y hasta memorabilia. A veces la gente tiene la imagen que cuando tú investigas los archivos, tú lo que estás viendo es solamente manuscritos. Y eso es falso. Hay un historiador que a mí me encanta, Peter Bird, de Historia Cultural, que utiliza la palabra vestigio en vez de usar fuentes primarias. O sea que a veces hasta una simple tarjeta de presentación, que ahorita yo voy a hablar algo de una tarjeta de presentación, nos dice algo de una época, nos dice algo de esa persona. ¿Okay? Algo tan simple como eso, algo nos quiere decir. O sea que tenemos que tener esa mente amplia
¿verdad? De los recursos que podemos encontrar en un archivo. En el espacio se encuentra la sala de referencia. Cuando yo era joven estudiante era en el segundo piso, ahora es en el primer piso. Pero también hay un archivo de música, de imágenes y de fotografía, por mencionar algunos espacios. O sea que tú vas viendo que hay una división y a veces tú tienes que saber explorar por dónde es que tú tienes que buscar. O sea, en ese aspecto. Lo que debemos decir que son vestidos, testigos de las diferentes épocas. Aclaramos. No está todo lo de Puerto Rico. Ya ustedes muchos saben que a veces tenemos que viajar a España o consultar documentación digitalizada en la red de archivos españoles, o tenemos que visitar a Washington, o tenemos que consultar documentos digitalizados procedentes de la Biblioteca del Congreso, por ejemplo. Pero también a veces hay que ir a América Latina o hay que ir a otros países europeos. O sea, por ejemplo, piensen que por varios siglos Islas Vírgenes fueron colonias de Dinamarca y las vírgenes San Tomás, Santa Cruz y San John, pues vecinos nosotros. Pues piensen que quizás que en Dinamarca pueda haber referencias también de Puerto Rico. O sea que tenemos que tener una mente amplia, abierta sobre ese aspecto, porque podemos encontrar otro sitio, ¿verdad? En ese elemento. O sea que hay que estar consciente las muchas posibilidades. ¿Verdad? Yo tengo el problema que tengo mucha imaginación y me ayuda. En cuarto lugar, un archivo no es una biblioteca. ¿Eh? ¿Qué queremos decir? Su organización es diferente en cuanto refleja las estructuras administrativas de Puerto Rico bajo los regímenes coloniales de España y de Estados Unidos de América, y por supuesto de la archivística clásica como la contemporánea. Miren, perdonen el ejemplo que les voy a dar. Cuando ahora finalmente me jubilé de la universidad, usted no se puede imaginar la cantidad de documentos que yo tuve que buscar de diferentes agencias de gobierno para poder jubilar. O sea, hay un proceso burocrático, hay un proceso administrativo. Piensen que en otras épocas, o sea, uno tiene que estar consciente las transformaciones del sistema administrativo español y lo mismo las transformaciones del sistema colonial estadounidense. Y a veces tú dices, contra, pues entonces, este tema que me interesa, ¿dónde yo lo busco? En esa jungla, en ese revolú de estructura. Ahí está la clave, para que vean entonces que aunque esos temas no nos gustan, tenemos que tener un poquito de conciencia sobre ese particular. No es fácil. Y por supuesto, recuerden también que la archivística se estudia. Algunos dirían que hay una archivística clásica y hay una archivística ya más bien contemporánea, una forma de organizar los documentos. Aunque es importante tener curiosidad, también es necesario tener algunos conocimientos básicos de investigación histórica y paleografía. Aunque no se asusten, quizá la letra de los documentos más bien del siglo XVIII en adelante no son tan difíciles de interpretar, ¿verdad? Si estamos trabajando ya un periodo colonial más temprano, siglo XVI, siglo XVII, pues ahí la paleografía es mucho más importante. Y por supuesto tenemos excelentes profesores como Josué Camaño, que es un gran experto y estudioso sobre la paleografía y que da clase en la UPR, como también colabora en el Centro de Estudios Avanzados, que ahora se mudaron y están al lado del archivo. Para el novato, entonces, quedan tranquilos. Todos tuvimos una primera experiencia. La primera vez que yo vi unos documentos, no lo entendía, ¿verdad? Y recuerdo que fueron del municipio de Camuy. O sea que todos empezamos en algún momento. Lo importante es el comienzo, ¿verdad? Y eso es lo que estoy tratando de motivarlos a ustedes en ese aspecto. Siempre encontrar una mano amiga que les pueda ayudar en ello. Y normalmente, casi siempre yo voy los miércoles, ¿verdad? Y estamos siempre a la orden a los que necesiten ayuda. ¿Cómo entonces explorar los recursos del archivo? Por eso, entre los visitantes frecuentes del archivo, estamos acostumbrados a hablar unas palabras mágicas: fondos, serie, subserie, legajo y o expediente. No se asusten, son terminologías, en las estructuras. Por eso que a veces tenemos que pensar que hay una burocracia, entonces espérate, entonces ¿dónde yo puedo encontrar lo que me interesa? ¿Okay? O sea, no es lo mismo cuando tú vas a una biblioteca que estás buscando libros, buscar títulos, temas, autores, ¿verdad? Es otra manera de buscar las cosas. Las guías de estos fondos están disponibles tanto impresos como documentos PDF disponibles en la plataforma digital del Archivo General. O sea, ustedes pueden entrar a la página del Archivo General y ahí tú puedes bajar esas guías y eso te va a facilitar y explorarlas con calma. ¿Okay? Por supuesto, también
en la sala de referencia hay unos libros, hay unos panfletos que a veces vale la pena. Yo he encontrado joyas ahí también en ese aspecto. Por último, en la era digital, porque nosotros no podemos darle la espalda a la era digital. Tenemos la ventaja que se han digitalizado una gran cantidad de fuentes primarias en las últimas décadas, tanto en Puerto Rico como en el exterior. No podemos olvidar el proyecto que desarrolló Joseph Harrison, ¿verdad? Con el Archivo Nacional Digital, o el mismo proyecto que está trabajando el doctor Aldo Lauria, ¿verdad? Con el proyecto de Roger University, o lo que está haciendo el mismo el Instituto de Cultura y el Archivo Nacional. O sea, hay varios proyectos que han ocurrido y ocurren en la actualidad que son bien importantes. O sea, que yo sí creo en la era digital, pero, ¿verdad? Vamos a decir que estamos en esos dos mundos. Y eso ayuda, especialmente cuando el archivo está cerrado, bueno, uno aprovecha o las madrugadas o los fines de semana para seguir esas investigaciones. Como dirían por ahí, yo todavía a veces hay gente que clasifica al grupo de nosotros, los investigadores clásicos, porque nos gusta ir, ¿verdad? Hacer las cosas de forma artesanal. Me gusta siempre, ¿verdad?, consultar fuentes originales. Le voy a dar un ejemplo para que tú veas la sorpresa que tú puedes tener. Hace estos días yo estaba consultando el Fondo Municipal de San Juan, por supuesto, ya unas cajas que al principio estaban sin catalogar, que fueron las que empezamos a trabajar sobre ello, y que ya están catalogadas, organizadas, pero yo las había visto y las estaba volviendo a revisar. Y es del tema, perdón, tengo que hablar del cementerio. Bueno, empiezo a hablar del cementerio. Cuando yo veo la primera que veo, la primera que encuentro, el expediente primero que encuentro de esa caja, de momento yo abro y eso no tiene que ver con cementerio. Cuando veo, ¿verdad? Todo está, la claro, no es culpa de los archiveros, es meramente porque está la documentación, se organizó por el municipio de San Juan como si fuera un documento del cementerio. Cuando encontramos es un censo del 1807 del barrio San Sebastián de la ciudad capital de San Juan. ¿Okay? Pedro entiende que probablemente uno de los censos más antiguos que se ha conservado. Es de un barrio, no es de todo, con nombre, apellido y está en muy buenas condiciones. Yo me impacté, especialmente en ese barrio que los estudiosos que han trabajado en esa área entienden que familias de trabajadores y familias negras especialmente eran bien importantes en ese barrio. Eso yo no lo esperaba. O sea, que eso fue simplemente tú revisar una caja sistemáticamente, porque a veces trato de revisarla con calma, expediente por expediente, y de momento encuentro una joya que pensaba que era tema del cementerio, pero también para muchos investigadores es en eso. Para que tú veas entonces que a veces, ¿cómo les diría? Tú puedes revisar 20 cajas y no encuentras nada. ¿Verdad? Y cuando hablo de cajas, es que a veces la documentación te la van a entregar en caja. Y a veces tú estás en una caja y puedes estar semanas revisándola con calma. Y por supuesto, a veces aprovechamos las herramientas de la tecnología, entiendas el teléfono, para digitalizar. Para que vean entonces, es un trabajo que yo les diría artesanal. Es una chulería. A mí me encanta. Me lo disfruto mucho. Entonces, esperamos que con estas breves palabras, a los que son novatos, a los que quizás no han tenido o nunca han tenido esta experiencia o han tenido muy poca, tratarlos de motivarlos. Vayan al archivo, vayan a otros archivos. Hay muchos archivos en Puerto Rico, más de lo que la gente piensa. Eso sería un tema para otra charla, los archivos en Puerto Rico. ¿Verdad? Eso es un tema bien interesante. Otro fondo para estudiar San Juan y Cangrejo. ¿Okay? Estamos en el archivo, pero vamos a buscar otros fondos también. Si fuera por nuestra parte, tendríamos que estudiar todos los fondos disponibles en el archivo, pero seguir buscando nuevas pistas de esa otra historia. Pero sabemos que es imposible. O sea, yo estoy consciente, Jaime, ya tú no tienes la misma energía que antes, tampoco tengo el tiempo suficiente, pero tratamos. Y tratamos de motivar a otros y a otras que lo exploren, ¿verdad? No obstante, podemos dar dos ejemplos para concientizar la importancia, ¿verdad? Que por primera vez o revisar nuevamente algún fondo, ¿verdad? Y en este caso voy a hablar de dos fondos, antes de seguir con el Fondo Municipal de San Juan, otros dos fondos que hay en el Archivo General. El Fondo de Gobernadores Españoles y el de Obras Públicas. Luis de la Rosa me decía en aquella época que
todo el mundo estaba, todo el mundo revisaba el fondo de gobernador español. ¿Okay? Ese fondo un momento estuvo en Washington, regresó, es otra historia, ¿verdad? Pero es un fondo que todo el mundo lo utilizaba. Yo creo que en algún momento de nuestra vida lo hemos utilizado. Y básicamente tiene que ver con la administración, ¿verdad? Gobernador español, el periodo colonial español, ¿verdad? Eh, y un fondo muy rico realmente. Pero a mí no sé por qué, ¿verdad? Como tengo esta gran interés de la historia cangrejera, como que hemos vuelto a revisar, ¿verdad? Buscando más pistas, porque yo soy maniático en el sentido que me gusta buscar la evidencia, trato de buscar la evidencia. O sea, si alguien me menciona algo, déjame ver si puedo encontrar el documento que se menciona. Y entonces, en uno de esos días investigando el archivo, encontré un documento que tiene que ver con la ciudad capital. ¿Okay? Recuerden que a veces esto es como si fuera, perdonen que lo diga de esta manera y perdonen a veces los puristas, o sea, pero yo diría a veces que esto es como si fuera a veces un rompecabezas. No siempre tengo las piezas completas, ¿verdad? Y entonces, tengo un documento que tiene que ver, como les dije, con la ciudad capital. Es del año 1801, o sea que es un documento bien temprano, ¿verdad? Empezando el siglo XIX. Porque a veces en el archivo dominan documentos quizás tardíos del siglo XIX y del siglo XX. ¿Okay? Y entonces hace referencia a un grupo de individuos que fueron arrestados por orden del alcalde de la ciudad capital y siguiendo comunicación del capitán general. Bueno, está toda la estructura política de la época, ¿verdad? Hay unas instrucciones y el otro sigue. Entonces hay unos arrestos y el documento te está, si ves la imagen en la parte izquierda, va a ver parcialmente parte del documento. ¿Okay? En lo que se indican nombres, ¿qué pasa? Piensa en cuenta que hay unos arrestos y aparecen nombres, lugar de nacimiento, procedencia y oficio. ¿Verdad? Si intentamos resumir las principales características de este grupo, resultan que eran hombres negros libres, procedentes de diferentes islas del Caribe y artesanos como oficio. Cuando yo encontré ese documento, yo me puse nervioso, ¿verdad? Porque yo me emociono, perdone que sea tan franco. Rápido lo compartí con mi gente de San Mateo de Cangrejo, ¿sabes? Con el grupo. Y decía, mira, este documento es muy importante. No solamente para la historia de Puerto Rico, para la historia de San Juan, pero también para la historia de San Mateo de Cangrejo. Porque recuerden que los investigadores que han trabajado sobre San Mateo de Cangrejo están claros que parte de la población fundadora de San Mateo de Cangrejo eran hombres y mujeres libres procedentes de otras partes del Caribe. Y cuando yo veo los perfiles de estos documentos, era lo mismo. Me hace referencia de procedente de Cuba, de Jamaica, de Haití, por supuesto, pero de San Tomás, de Guadalupe, de San Kitts, de Curazao. Y entonces yo diría casi todos eran artesanos, carpinteros, sastres, albañiles. O sea, algo impresionante que este grupo de personas, la aclaro, es un rompecabezas, no tengo todas las pistas, ¿verdad? Pero entonces me está dando un perfil social de seres humanos que vivían en Puerto Rico, da la impresión que vivían en San Juan, y entonces tú estás diciendo, espérate, esta es una población bien caribeña, es una población negra importante, con unos oficios importantes. Algo nos quiere decir de San Juan del 1801. Algo nos quiere decir del Puerto Rico del 1801. Porque a veces yo diría, y perdonen que lo diga de esta manera, a veces aquel título del libro de Pedrera, Insularismo, a veces como que la gente tiene esa idea de Puerto Rico aislada, demás. Recuerdo aquel libro clásico, pero de un historiador clásico, como fue Arturo Morales Carrión, de Puerto Rico y el Caribe no hispano, ¿verdad? Pues nuevamente por eso es que puse esa imagen también, ¿verdad? No es una imagen completa del Caribe. Pero para que vean que también, si ahorita yo había hablado de los vínculos de los pueblos, ¿verdad? Hay una historia rionera y unas relaciones de los pueblos en Puerto Rico. También tenemos que estar conscientes de esos vínculos con el resto del Caribe y del mundo. No sé por qué nos pasa que le queremos dar la espalda
a esa realidad del pasado y que todavía continúa. O sea, vamos a decir, este elemento de la inmigración es algo que es milenario, si pensamos en los pobladores originales del Caribe también. O sea que este documento me pareció fascinante, importante. Y fíjense en el Fondo de Gobernadores Españoles, ¿verdad? Por eso que a veces uno tiene que tener mucha paciencia en el proceso de investigar. Y si como yo les vuelvo a repetir, ¿verdad? Si yo lo que quiero hacer es una historia social, una historia cultural, esta información que me dan, ¿verdad? Con los nombres y apellidos, me está dando la historia de unos seres humanos que estuvieron, que fueron perseguidos, fueron arrestados. No sabemos finalmente qué pasó con ellos, ¿verdad? Y quizá lo puedo motivar a ustedes a que tomen ese tema y lo investiguen en ese aspecto. Continuamos. Otro fondo, ¿verdad? Que podemos mencionar. ¿Okay? El segundo ejemplo que compartimos es otro documento que se relaciona con nuestra historia militar, pero también con nuestra historia religiosa. Qué cosa extraña, ¿verdad? Que estemos tratando de hacer una combinación de lo militar con lo religioso. En este caso, el documento es del 1826. Se escribe desde la parroquia de San Mateo de Cangrejo. La parroquia de San Mateo de Cangrejo primero fue ermita, parte de la parroquia de Río Piedra, del pueblo de Río Piedra. Después, cuando, ¿verdad? Por pedido de Pedro Cortijo, se funda el pueblo de San Mateo de Cangrejo, pues ya es parroquia en sí. Muchos de sus documentos parroquiales están digitalizados y tú lo puedes consultar en Family Search. ¿Okay? Y en particular sale el tema de las cofradías. Yo, como he mencionado en otras ocasiones en temas de la muerte, las cofradías son asociaciones voluntarias de laicos asociados al mundo católico. Pero piensen que, según lo que me han dicho algunos historiadores de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no aceptaba curas, sacerdotes negros. O sea que para la población negra a veces las opciones que había eran las cofradías. Y en las cofradías sí, la participación de hombres y mujeres negras puertorriqueños fue bien importante. ¿Okay? Y más allá, Ángel López Canto, el historiador español, trabajó mucho las cofradías en el siglo XVIII. Todavía hay que hacer más investigaciones de las cofradías. Es una historia que no se ha hecho y es bien importante. En este caso nos está hablando de una cofradía en particular del Santísimo Sacramento. Yo diría que una de las cofradías más importantes en el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Y en este caso, la carta está dirigida al comandante del Cuerpo de Morenos Libres de esta isla, ¿verdad? Que es el término que se utilizaba en la época. Fíjense que compartí una imagen de fondos, ¿verdad? De fuentes originales. Fíjense la imagen de milicianos, fíjense cómo dice, milicianos morenos de Puerto Rico. Hay varias referencias que tú puedes identificar en la red de archivos españoles sobre el tema. Están pidiendo autorización para que participe un grupo de 25 hombres armados en una ceremonia religiosa custodiando el Santísimo. O sea que esta cofradía o hermandad, como se dice también, organizaba era bien común en Puerto Rico y en otras partes del Imperio Español, ¿verdad? Hacían ceremonias, rituales, pero están pidiendo autorización para que 25 hombres armados de la compañía de Morena hagan una corte de orden, ¿verdad? De respeto en ese aspecto. Más allá de la importancia de las compañías de Moreno en la defensa militar de Puerto Rico, que es obvio que es muy importante, recuerden lo que ha investigado, por ejemplo, el doctor Juan Justi sobre el ataque inglés del 1797. La documentación refleja la importancia y el estatus que tenían estas compañías para otras actividades sociales y culturales, incluyendo la religiosa. Les aclaro, yo no soy historiador militar, pero he encontrado, se usan mucho los términos de los fueros, que había como un elemento de respeto y tenía un elemento de derecho también, que vale la pena, ¿verdad?, examinar por estudiosos sobre el particular. Yo no creo que es casualidad, recientemente estaba revisando unas anotaciones que yo tenía de hace varios años, de cuando murió a finales del siglo XVIII el capitán Pedro Cortijo, el que solicitó, ¿verdad?, la creación del partido de San Mateo de Cangrejo. Él fue enterrado en el convento de los dominicos. Vean qué interesante. Muchos militares fueron enterrados ahí. Y hasta se señala en el acta de función que hizo un testamento militar, que estoy loco por encontrarlo. ¿Okay?
O sea que, nuevamente, ese tema, fíjense lo que estoy tratando, ir más allá de esa historia militar, es ese. Piensen también, y esto es otro tema para la historia de San Juan y de Cangrejo, que estos militares y esas, ¿verdad? Milicianos urbanos, regimientos fijos, mire, son seres humanos. ¿Dónde está la familia? ¿Se casaron? ¿No se casaron? ¿Tuvieron hijos? ¿Dónde vivían? ¿Qué pasa? A veces la historia de la perla tiene que ver con esos militares también. O sea que es un tema de que debemos estar muy conscientes, ¿verdad? De estos sectores de lo militar. Pero estoy dando como la punta de un algo, un ejemplo que he querido hacer, ¿verdad? Y compartir un poquito a usted. Seguir, ¿verdad? Otro fondo. El tema de la historia económica en estos tiempos no es muy popular en la nueva generación de investigadores. A mí me da la impresión que no a todo el mundo le gusta este tema de la historia económica. Los que nos formamos en la década de los 1970 y 1980 fue muy importante en la antropología, en la sociología y la historia. Muchos de ustedes recordarán los excelentes trabajos de investigación de la llamada Nueva Historia, ¿verdad? Que recuerdo los libros que publicó la editorial Huracán, ¿verdad? Que muchos de nosotros eran pequeños, más baratos, accesibles y nos facilitó aprender, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, por otro lado, para algunos el Fondo de Obras Públicas les parecerá útil para investigar arquitectura o arqueología, porque se pueden observar excelentes pistas de construcción de edificios públicos, incluyendo los religiosos y los cementerios, calles, puentes, etcétera. O sea, es rico. Me comentaba hace muchos años atrás, nuevamente Luis de la Rosa, que una vez vino un archivero de España y él decía que le impresionó mucho la variedad y la cantidad de documentación que tenía el Fondo de Obras Públicas en Puerto Rico. O sea, el fondo ya se puede imaginar que estamos hablando del Fondo de Obras Públicas del gobierno central, porque cada municipio también hay documentación municipal de obras públicas también. Claro, para que vean que esto es un poquito interesante y complicado. Ah, y está claro también sobre cementerio y de iglesia. Recuerden que no hay separación de iglesia y Estado. No obstante, para sorpresa de otros, ese fondo puede ser excelente, especialmente en serie de propiedad pública. Casi siempre cuando voy a trabajar ese fondo, busco propiedad pública. En el caso de Cangrejo, muchas pistas sobre los mangles, las familias que vivían en los mangles y la privatización de los mangles y cómo le cobraban a esas familias. Y al día de hoy todavía me enseñará la líder comunitaria Omaira Río que todavía hay familias que son explotadas. Ese es otro tema para que vean las implicaciones que tiene esto. ¿Okay? Pero nuevamente es el asunto de quién tiene acceso a la tierra. Fíjense que por ahí es que voy, ¿verdad? El interés que tengo de quién tiene la propiedad, quién tiene acceso a la tierra, ¿verdad? Fíjense que a veces hay familias que viven en un lugar, pero no son los dueños de la tierra, ¿verdad? O sea, es un tema importante que tenemos que examinar. Aunque todavía no tenemos todo el panorama completo de la historia de la tenencia de la tierra en San Mateo de Cangrejo, estamos encontrando testimonios de que las familias cangrejeras originales, especialmente los asociados a la Compañía de Moreno, reclamaban que la corona española les había otorgado título de propiedad. Todavía tenemos muchas dudas, ¿verdad? Esto es una conversación que hemos tenido con el doctor Juan Yuti, que ha trabajado mucho estos temas, pero estamos encontrando, volvemos, un rompecabezas, unas pistas que nos están dando sobre acceso a la tierra, unas familias recibieron derechos de propiedad, y la historia oral de muchas de esas familias lo dice. A veces, ¿verdad? Lester Nurse Allende, me mencionó que los Allende mencionaba, la familia Berlejo, tengo pista de los Sorianos, tengo pista también de los Falú, ¿verdad? Por mencionar algunas familias, estas son familias cangrejeras, ¿ok? O sea que esto es bien importante. Fíjense que aquí también estamos hablando de la importancia que tiene la historia oral, y es algo que, por ejemplo, colaboró mucho con la familia Cepeda, y a veces don Rafael Cepeda tenía una costumbre muy de antropólogo de tomar anotaciones de la historia de las comunidades y de la historia de la bomba, una libreta que él hacía a mano, y a veces compartimos documentos que vamos poco a poco encontrando y coinciden, ¿verdad? Esas tradiciones orales que la misma comunidad fue señalando con otro tipo de documentación que vamos a encontrar. Es que interesante. Esto es maravilloso para mí.
Hace varios meses atrás, como si los ancestros cangrejeros nos estuvieran dirigiendo, encontramos nuevas pistas sobre ese particular, especialmente los reclamos de la familia Soriano. Ese día, cuando encontré esa documentación, porque cada día encuentro más de esa familia, o sea, hay varias pistas que tengo de esa familia, yo me puse nervioso, porque de momento yo encuentro que ese expediente me estaba confirmando muchas cosas que otros investigadores han señalado en investigaciones y otra documentación. Isaac Soriano, nieto de Juan Evangelista Soriano de la Compañía de Moreno de Cangrejo, escribía en 1901, esto después de la invasión de Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos de América, reclamando que la familia Ubarri, especialmente Pablo Ubarri, hubo tres Pablo Ubarri que yo sepa, ¿verdad? En este caso estoy hablando de padre e hijo. Después hubo un Pablo Ubarri, que es el nieto del Pablo Ubarri original, que desgraciadamente fue cónsul español y representante de Franco en Puerto Rico. O sea que no voy a hablar sobre eso, sería otro tema del franquismo. Con el apoyo del régimen español, había usurpado el acceso a las tierras centrales. Esto no es Jaime Pérez haciendo una crítica a Ubarri. No en los historiadores que han hecho unos señalamientos bien importantes del impacto negativo que creó Pablo Ubarri en la historia de Puerto Rico. Aquí está hablando el nieto de un miembro de la compañía de Moreno, Cangrejero, uno de los Soriano, uno de los apellidos originales, Cangrejero, ¿okay? Está señalando al gobierno de Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, miren, esta persona nos engañó y acumuló y buscó la manera de, aliado con el régimen español, de acaparar tierra. Isaac Soriano reclamaba que su abuelo le habían otorgado 200 cuerdas. ¿Okay? O sea, ahí volvemos al ejemplo que yo le estaba mencionando. Y le aclaro, este tipo de documentación, vean dónde lo encontramos, en el Fondo de Obras Públicas, y les aclaro, también hemos encontrado en los documentos sin catalogar del Fondo Municipal de San Juan referencia sobre esta familia, para que vean cómo entonces vamos entrelazando estos elementos. ¿Eh? O sea que como parte de esta investigación del cementerio y la víncula de comunidad, estamos realizando, ¿verdad? Ese aspecto de la tenencia de derecho. Yo he decidido, ahí la estudiante que les mencioné recientemente, Verónica, me está ayudando sobre ello. Estoy tratando de ver más de 100 años de temas económicos, en este caso de Cangrejo, aunque tiene que ver también con la gente de San Juan, viendo quién tiene acceso a la tierra, ¿verdad? Especialmente por documentos que se llaman subsidios, que son los impuestos que tú tienes que pagar sobre la tierra. Y hay un momento que van a aparecer jornaleros. Estoy tratando de ver si un momento más temprano en el siglo XIX esas familias tienen acceso a la tierra y poco a poco van llegando especialmente sectores comerciantes de San Juan, blancos, que van tratando de acaparar tierra, como muchos estudiosos que han trabajado San Juan y Cangrejo ya lo han señalado. O sea, esto lo quiero ver en papel, ¿verdad? Aquí casi tenemos que hacer una historia cuantitativa, una historia, pero una historia económica, para entonces entrelazarla. En sumidas cuentas, aquí tienen un buen ejemplo que tengo que buscar. Documentos a veces de gobernadores españoles, en el fondo, del Fondo de Obras Públicas, pero también de los fondos municipales. El que se llama San Juan, el de nueva creación de Cangrejo, que ahorita le comentaré sobre el particular, y el de Río Piedra. Y aquí aprovecho a señalar que ese fondo, y ahí fue nuevamente Pedro Roy que me abrió los ojos, que para poder entender la historia de Cangrejo hay que revisar el Fondo Municipal de Río Piedra, porque de ahí es que sale Cangrejo. O sea, que Río Piedra, y hay mucha documentación de Cangrejo ahí, y yo creo que hay mucha gente que no sabe eso o no está consciente sobre ese particular. O sea, ya tú vas viendo, ¿verdad? Es como si tú estuvieras trabajando la historia de Cataño también, tienes que trabajar la documentación de Bayamón. Y ni hablemos sobre Coamo. La misma historia de Ponce está ligada a Coamo, porque mucha gente no está consciente sobre esto. ¿Okay? O sea que, nuevamente, vean entonces ese aspecto, las imágenes que están bien, parcialmente la carta de Isaac Soriano, ¿verdad? La transcripción, y la portada de, fíjense que dice Cangrejo, de los asuntos de los subsidios, ¿verdad? Y les aclaro, ese momento está en diferentes fondos, ¿verdad? Pero
Ya ahí lo tenemos agarrado, básicamente, me atrevo a decir, en ese aspecto. ¿Ok? Y ahí vamos llegando ya a lo que en los fondos. Fíjense, y ahí empiezo con la imagen que ven a la izquierda, ¿verdad? Es como si fuera el día que yo vi ese, me encontré en una caja sin catalogar, lo vi y cuando con mucho cuidado le quité el amarre y empiezo a encontrar que básicamente era un expediente de documentos de Cangreso. Probablemente había sido encuadernado originalmente en el partido de San Mateo de Cangrejo. Cuando desgraciadamente se elimina el partido de San Mateo de Cangrejo, al principio fue integrado a Río Piedra, pero en los 1860 fue a San Juan, cogieron toda la documentación, pasó en San Juan. Entonces, poco a poco se están descubriendo documentos de San Mateo de Cangrejo que están mezclados con los de San Juan. Piensa entonces lo que yo le había señalado al principio, que entonces en la historia administrativa, la historia política, a veces las cosas se van perdiendo. O sea, todavía hay muchas cosas que están pensadas. Si yo fuera, me gustaría estar 24 horas dentro del archivo rebuscando, ¿verdad? No se puede. Pero espero que estén conscientes sobre eso. Y después, un estudiante graduado que está trabajando en el proyecto de digitalización encontró otro expediente más, ¿verdad? Un encuadernado. O sea, yo decía a Pedro, pero eso se tiene que quedar así, ¿verdad? Porque para mí era como algo importante en esa historia que se trató de silenciar. El sentido común nos dice que los respectivos municipios de donde vivimos tienen sus estructuras administrativas, que a veces nos facilita la vida como residentes, pero también nos crean problemas en nuestra vida cotidiana. ¿Verdad que sufrimos a veces? A veces le pedimos a los alcaldes o a la alcaldesa que nos ayude y a veces sufrimos con las ordenanzas y tenemos problemas. O que no practican ciertas ordenanzas. Aunque no tenemos el tiempo para discutir los pormenores ni tampoco todo el conocimiento sobre el particular, los pueblos de Puerto Rico tienen sus particularidades de transformaciones administrativas en nuestra historia colonial de más de 500 años. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, le llamamos municipio o le llamamos alcalde, pero piense que no siempre fue así. A veces eran tenientes a guerra, a veces era alcalde ordinario, a veces era alcalde real, o a veces ese llamado municipio es un barrio. O sea, piensen que las categorías varían. O sea, tenemos que estar conscientes de esos cambios y todas esas transformaciones que podemos encontrar en la historia de los pueblos. Ni hablemos cómo fue el proceso de rescatar esa documentación del siglo pasado. Piensen lo que ya yo les he señalado. Y las anécdotas de los archiveros cuando buscaban que estaban en medio de en zafacones, en un almacén todo dañado, con animales, comiéndose. O sea, la historia de la documentación es una historia de horror en muchas ocasiones. Recuerdo, si no me falla la memoria, el Fondo Municipal de Fajardo lo encuadernaron y mezclaron documentos de diferentes. Es un rebote, aunque para serles sincero nunca lo he trabajado, por lo menos una referencia que me habían señalado. Y nuevamente, algo que, perdonen el atrevimiento que dice, ¿verdad? Sí, es bien importante ver documentos reales, órdenes, o sea, estos son documentos macro, pero tú estás viendo, recuerden lo que yo le estoy diciendo de esa historia social y cultural, la vida cotidiana, y vamos a encontrar más pistas de la vida cotidiana ahí. Es como cuando a veces coincidimos en el archivo Arturo Ver y yo, Arturo trabajando con Guayame, yo con Cangrejo y San Juan, y Arturo me enseña cosas de la vida cotidiana en Bayamón, que es verdad, de Guayaba, o sea, uno se emociona, o sea, tú estás viendo las similitudes y las diferencias. Ahora bien, les voy a confesar un supuesto que dominaba mi mente por muchos años sobre San Juan. Ya que la historia tradicional de Puerto Rico dominaba una visión urbano-centrista, recuerden que a veces desgraciadamente, ¿verdad? Esa visión de San Juan en el centro y que era la ciudad capital, pues entendíamos que el fondo municipal asociado a San Juan o a la ciudad capital sería el más completo organizado. A veces yo le comento a Pedro, ¿verdad? Y aclaro, no tengo todas las destrezas de la historia de los archivos, pero que estaban con un sello y decía archivo histórico, creo que decía archivo histórico de San Juan o archivo histórico. Y él mismo me dice que hay un momento que Aida Caro y otros están colaborando. Hubo como un tipo de archivo histórico de San Juan, previo a la llegada de esos documentos al archivo general.
sea que da la impresión que hubo un intento de organización. Pero ¿qué pasa? Al verme y Pedro concientizarme que no estaban totalmente catalogados, yo decía, pero entonces, ¿cómo es posible que hemos hecho una historia de San Juan si el Fondo Municipal de San Juan está incompleto? Pues claro, yo sé la contestación. Quizá la historia social y cultural cotidiana no era interesante para mucha gente. ¿Okay? Hicieron una historia que es importante, les aclaro, ¿verdad? En otros niveles, ¿verdad? O sea, pero yo sinceramente todavía me está en shock. O sea, pero ¿qué pasó aquí? Por eso yo decía, yo siempre he dicho que el educador, los que estamos en la universidad o fuera, tenemos que pensar que tenemos que servir a las comunidades, pero tenemos que también servir. O sea, a veces exigimos, pero a veces yo decía, pero espérate, ¿cómo yo puedo ayudar o el grupo de estudiantes a ayudar al archivo general? Lo mismo que hace Arturo y lo hace otra gente también. O sea, el trabajo voluntario es necesario. ¿No? O sea, no tenemos que, no, o sea, ese elemento de ayudar y colaborar en ese servicio comunitario es muy importante en la historia también. Aunque es otro tema, también la historia de San Juan domina el periodo colonial español. Eso también me preocupa. Y a veces hay libros, no sé si a usted le ha pasado, tú empiezas a leer algo y dice, llegan hasta el 1828. Pero ¿y qué pasó? O sea, ¿qué pasó en 100 años del siglo XX? Y entonces, algo rico cuando empezamos a trabajar este fondo municipal de San Juan de las casas sin catalogar es que gran parte es del siglo XX. O sea, ellos al día de hoy yo no lo entiendo. O sea, perdonen la franqueza, pero para mí, ser sanjuanero o ser cangrejero, aparte de nuestras herencias más antiguas, tiene que ver mucho con el siglo XX. O sea, el siglo XX es lo que está más cerca de nosotros, con nuestras contradicciones y nuestros problemas, es parte importante de esa historia. O sea, hay que trabajar más el siglo XX y estos fondos son bien útiles para esa época. Y aclaro, hay que ver otras cosas. O sea, que eso como que me impactó. ¿Por qué llega en ese aspecto? Le voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver con el archivo general. Un día, nuevamente, Pedro, pues yo le decía, pero Pedro, yo quiero revisar, porque ustedes saben, quizá algunos tienen copia de las actas del Cabildo de San Juan. Por ahí está hasta digitalizado, tú tienes hasta el Cabildo de varios siglos. Pero por supuesto no llega al siglo XX, pero dice, pero es que yo tengo que ver el siglo XX. El cementerio de Villa Palmera se inaugura en 1909. Estoy obligado a ver el siglo XX. Entonces, si yo había encontrado en esas cajas sin catalogar de San Juan, ¿cómo yo le diría? Borradores de actas de la Asamblea Legislativa de San Juan. Había encontrado unas pistas, pero yo quería ver un poquito más. Al final me atreví, porque uno tiene que atreverse en la vida, ¿verdad? Me atreví, me acerqué allí y me atendieron excelente. O sea, tuve que ir a las oficinas de la Legislatura Municipal de San Juan, que se encuentran en la sede de Ayuntamiento de San Juan, en el barrio antiguo de San Juan, allí en el segundo piso. Me dieron, ¿verdad? Me identificaron la persona, solamente me pidieron, mira, por favor, nos dice qué día le interesa venir para poder, porque tienen las actas originales, las tienen guardadas como un tipo de sótano, para entonces, igual tienen que tener un personal para que me supervisen. Eso se entiende en cualquier archivo. Cuando yo empecé a ver, yo decía, pero Dios mío, entonces ellos mismas fueron francos conmigo. Aquí casi nadie viene, me indicaban. O sea que eso me impresionó y es íntimo, porque tú vas viendo la legislatura, lo que aplicaba a San Juan. Desde el cambio de los nombres de las calles, que les adelanto que hay momentos tras la invasión que le cambian quieren olvidarse del régimen colonial español, pero ponen nombres de calles de figuras negras, puertorriqueñas y sanjuaneras. Miren qué interesante. Por darle ese elemento, las implicaciones que tienen los cambios de nombre de las calles, y eso tú lo encontrabas ahí. Pero también encontré las ordenanzas municipales prohibiendo el baile de bomba en el municipio de San Juan. Sí, la prohibición de bailes de bomba. O sea, eso lo encontramos en la... O sea, que ya tú vas viendo que hay una historia de San Juan y de Cangrejo, porque en ese momento, ¿verdad? Controlan a Cangrejo dentro de San Juan, ¿verdad? Y después va a integrar también a Río Piedra.
que está ahí, o sea, para que vean. Entonces, eso está en un archivo de la legislatura comercial y tú puedes revisar hasta, y yo sospecho que debe haber mucho más. Nuevamente agradezco al personal de la legislatura municipal que se portó de una manera excelente y me permitían digitalizar también la documentación, como pasa en ese aspecto. O sea, que tú vas viendo que aquí le estoy dando también otro ejemplo que tenemos que ir mucho más allá. Fíjense que hoy no voy a hablar de uno de los un archivo excelente que es el archivo de la diócesis de la arquidiócesis de San Juan, que ahora antiguamente estaba en San Juan y ahora se mudaron a otra parte del municipio, que es una mina y no necesariamente de temas religiosos, o sea, por darle otro ejemplo. ¿Okay? ¿Y qué podemos decir también de otro aspecto de Cangrejo? ¿Verdad? Y fíjense que estoy tratando de, y usted me perdona, no me gusta utilizar la palabra Santurce, porque lo uso, ¿verdad? Lo asocio con Pablo Ubarri, que fue esclavista, colonialista y comerciante, y yo entiendo que deberíamos olvidarnos de ese nombre. Disculpen ustedes. Pero ya el archivo, ¿verdad? Y por iniciativa también de Pedro, se creó el Fondo Municipal del Cangrejo, de San Mateo de Cangrejo. Ese fondo no existía. O sea que se está tratando de, ya creo, si no me falla la memoria, ya tiene 3 cajas y va en aumento. Y yo estoy tratando de ayudar también para colaborar en ese aspecto. Recuerden también lo que les señalé, no voy a hablarle hoy de Río Piedra, pero el Fondo Municipal de Río Piedra es muy importante también para la historia de San Juan y la historia de mismo Río Piedra y de Cangrejo, definitivamente. ¿Okay? O sea que ya tú vas viendo, volvemos, nos enfrentamos a veces a unas estructuras, pero se van encontrando. Fíjense que ya le estoy señalando ese elemento de las pistas, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Eh? Entonces, ¿qué encontramos en las cajas sin catalogar del fondo? Voy a tratar, yo hablo mucho, perdones, vamos a seguir. ¿Qué encontramos en esas cajas sin catalogar? Para nosotros era como una aventura detectivesca. Ay, me encanta buscar. Nos recordaba nuestras primeras experiencias en la antropología, cuando yo empecé en arqueología realmente, aunque no me lo crean, ¿verdad? O mis experiencias de etnografía en adjunta con Buitrago. ¿Eh? Yo tenía, entonces, la misma vez me creaba muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, cada vez que abríamos una caja nueva, nos sentíamos como un niño descubriendo algo nuevo y quizás desde hace muchos años nadie sabía de su existencia. A veces, como ya usted sabe, unos estudiantes que nos ayudaban y yo veía a los estudiantes y decía, espera, déjame ver eso, ¿verdad? Yo casi como, dámelo, como un niño, ¿verdad? Porque yo quería ver el documento y examinarlo y con calma. Por supuesto, muchos de ellos le pasaba lo mismo. Había una de las jóvenes que le dio mucha curiosidad los sellos, ¿verdad? Como que ustedes ven aquí, fíjense que ahí Río Piedra y Cangrejo salen unidos. Y entonces ella empezó a examinar el cordero. Entonces ella encontraba que a veces el cordero miraba para un lado, el cordero miraba para otro lado, en los diferentes pueblos, porque hay mucha correspondencia de otros pueblos. Y a mí me llamó la atención y no tengo explicación que todos los pueblos de los documentos que vimos siempre estaba el cordero, ¿verdad? Pero el único pueblo que tenía un símbolo diferente era Trujillo Bajo y era el arcángel San Miguel. No tengo explicación, pero eso me llamó la atención para que vean ese detalle. O sea, ese detalle, hasta analizar la firma, que ya eso es otro tema. Ya yo me he hecho experto identificando firmas de masones, porque ellos utilizan 3 puntos, forma de triángulo o horizontal. Eso es otra historia. Por ejemplo, la gran mayoría de los vestigios municipales nos ayudan a tener una idea de cómo se administraba el pueblo. Por ejemplo, muchos de estos documentos eran cartas, o sea, la cantidad de correspondencia. Y fíjense que, déjame hablar un poquito de la correspondencia. La generación joven, pues ya está acostumbrado al Internet, está acostumbrada a los correos electrónicos, a las redes sociales, ¿verdad? Y a los mensajes de texto. Probablemente algunos, muchos, la mayoría de ellos se van a perder. Esa historia no la vamos a saber después. Por supuesto, hay algunos que han generado polémica, como lo que ustedes saben que está ocurriendo en los Estados Unidos sobre el particular de abuso contra menores de edad, ¿verdad? Pero entonces piense que en otra época, vamos a decir, y perdone que sea así, las cartas eran como si fuera el reflejo de las redes sociales de aquella época, del internet, del correo electrónico, los mensajes de texto. O sea que de las cartas, habían cartas personales, habían cartas de funcionarios. Y los administradores tenían una mala costumbre que a mí me gusta, no sé si algunos de ustedes han tenido esa experiencia de darse cuenta,
que a veces yo recibía una carta, la van a contestar, la contestación que enviaron no la tenemos, en la mayoría de los casos, pero en un lado izquierdo, casi siempre en el documento, te van a hacer unos comentarios sobre el particular o a veces también te va a decir, pues mira, hace un borrador. O sea que a veces tú no estás dando unos detalles de todas esas cosas cotidianas que van pasando en San Juan, ¿verdad? Igual en Cangrejo. O sea que hay muchos elementos que nos pueden ellos. A mí me impresionó mucho en esos documentos que encontramos de esas cajas sin catalogar la gran cantidad de documentos de confinados. O sea, porque básicamente el movimiento de confinado de pueblo en pueblo hay que informarlo a los respectivos alcaldes hasta que llegan a la ciudad capital. No piensen que hay diferentes espacios donde van a terminar esos confinados en la ciudad, incluyendo las fortificaciones militares. Y entonces, como son documentos del municipio, refleja con los diferentes nombres, les aclaro, tú puedes hacer una historia de los confinados y a veces sus condiciones de vivienda, de dónde venía o las causas en ellos. O sea, ahí tú tienes todo, tú puedes hacer, si llega a estar Fernando Pico vivo, que ustedes saben que era un estudioso sobre las defensor de los confinados y estudioso sobre la historia de los confinados, hubiera sido bien importante para él examinarlo sobre eso. O sea que ya tú vas viendo todo ese tipo de documentación que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué pistas nos encontramos? Y aquí traté de enumerar algunas de ellas, ¿verdad? Voy a tratar de resumir muchas de ellas. Por supuesto, ya hablé de las cartas, pues esa correspondencia que tiene entre los funcionarios y las élites, los comerciantes, buscando, tratando de influenciar. A mí me impresionó mucho que en muchas ocasiones aparecían tarjetas de presentación, ¿verdad? Entonces, a las tarjetas de presentación que todavía la gente, bueno, hay versiones virtuales ahora, pero mira, soy fulano de tal y tú entregas tu tarjeta de presentación. Pues a veces en esas cajas encontramos tarjetas de presentación, entonces están escritas como diciendo, mira, atiéndate a fulano y tal, le di tu tarjeta para que tú lo atiendas. O sea, tú estás viendo un detalle particular de esas influencias que me parecieron interesantes. A veces nos dan muchas pistas sobre las condiciones de salud, la vivienda, el mismo tema de la muerte. O sea, piense, yo lo he dicho en otras charlas, la muerte, o sea, pensamos, vamos a los cementerios y miramos que todas las grandes figuras, los grandes monumentos, pero piensen, la gran mayoría son gente pobre. O sea, y nos dan muchas pistas de los problemas que a veces crea. Mira, a veces hay que buscar hasta coches fúnebres para llevar y ataúd, y el municipio tiene que invertir en coches fúnebres y ataúd para poder llevar a los muertos. Desgraciadamente, muchos de ellos terminaban en fosas comunes. Ese elemento de vigilar y castigar. Miren, hablamos de pasaporte, pensamos de pasaporte para moverte de un país a otro, pero recuerden que aquí tú tienes que pedir autorización para moverte de un municipio a otro también. O sea, hay un elemento de control y hay dos pistas y documentos que nos da sobre esto. También hay informes que está pidiendo el gobierno sobre la población negra y la población extranjera en el municipio. Y tú vas viendo, nos van dando pistas, se están o sea, el alcalde informando sobre esa figura. Fíjense ese elemento, como diría aquel pensador, vigilar y castigar en ese aspecto. Igual, en cuanto a las poblaciones negras, libres o esclavizadas, me estuvo bien interesante documentación que hace referencia de resistencia de esclavizados, especialmente de huir, ¿verdad? Moverse. Y entonces me está interesante, esto es para que alguien lo investigue, que vienen de diferentes pueblos de Puerto Rico y terminaban en Cangrejo, terminaban en Río Piedro, terminaban. Entonces me pregunto, ¿y por qué? Es que están conscientes que hay una porción importante de figuras libres, están buscando tierra de libertad, no sabemos. Pero es interesante, desgraciadamente son, ¿verdad? Son tomados, ¿verdad? En ese aspecto. Pero hay muchas referencias, documentos que nos da sobre eso. Ya les he mencionado también referencias sobre las cofradías, las hermandades, encontramos algunas de ellas. Les aclaro, para las cofradías tendríamos que ir a los archivos eclesiásticos donde encontramos mucho más. Eh, Hay documentos y a veces esto me crea mucha duda sobre el asilo de beneficencia y perdonen que use una palabra que ya no es correcta, el antiguo manicomio, ¿verdad? Las personas que tienen problemas de salud mental.
Hay mucha documentación en el fondo municipal y a veces como es como contradictorio si el asilo de beneficencia es algo del gobierno central, pero yo le comentaba a los archiveros, especialmente a Pedro, ¿verdad? Que me impresionó que apareciera bastante en este caso del asilo de beneficencia. Me estuvo interesantísimo encontrar unos permisos para pedir limosna. La gran mayoría eran mujeres. Y entonces te daba el nombre de ellas y la autorización de parte del municipio, ¿verdad? Uso la palabra municipio para que me entienda, ¿verdad? Aunque ya estamos conscientes que varía, pidiendo limosna o licencias de socorro y, como les dije, domicilio, autorizaciones. Están pidiendo permiso moverte de Loíza a Cangrejo o de Loíza a San Juan, por darle ejemplo, ¿verdad? En ese aspecto. También encontramos pistas sobre los gremios, no muchas, pero algunas referencias sobre los gremios en Puerto Rico, en San Juan en particular. Volviendo al tema de la salud, el asunto de las vacunas, el impacto de llevar las vacunas, toda esta historia de la salud, que eso es otro trabajo voluntario que está haciendo excelente, colaborando en el archivo, que es el doctor Rigau, igual el doctor César Salcedo, que han trabajado mucho con la documentación. Ese es otro fondo del Departamento de Salud. Vean que hay mucha gente colaborando en el archivo y eso es bien bonito, eso es bien importante señalando en ese aspecto. En actividades económicas también me llamó mucho la atención. Yo no estaba tan consciente de la importancia de los puentes, ¿verdad? Especialmente el puente de Martín Peña. Y hay un momento que hay unas personas que le dan el control de los puentes y van a cobrar un tipo de peaje. Hay un peaje, hay una gran cantidad de documentación de información económica del cobro de peaje o de los conflictos que ocurrían sobre el peaje. También la documentación a veces nos habla, y Manolo Valdés, el antropólogo de Mayagüez, lo está trabajando, de los corrales de pesca, especialmente en el área de los mangles también, para que vean que también hay unos elementos económicos en ese aspecto. También me llamó mucho la atención algunos documentos de esas cajas sin catalogar sobre las trabajadoras sexuales. Y me estuvo interesante que informaban que la habían, parece que averiguaban de qué pueblo eran y las obligaban a regresar a sus pueblos, con nombres y apellidos. Bien interesante, yo no sé los que han trabajado esos temas, si lo han revisado. En cuanto a la música, hay mucha documentación referente a las bandas de música o los permisos de baile. O sea, y tú puedes ver algunos detalles de los permisos de baile o las quejas que la gente tenía por la música. Recuerdo también que en el caso en el casco de San Juan sobre ello. Hay elementos también sobre las corridas de toros. Ustedes sabían que habían corridas de toros tanto en Puerto Tierra como en el cuartel de Vallajá también. Los trabajos forzosos. Hay una historia de la puntilla que mucha gente no está consciente. La primera vez yo lo vi en la documentación parroquial de la acta de defunción, la gran cantidad de personas que fueron acusados de vago en estas leyes que ocurrieron en el siglo XIX y terminaron encarcelados y murieron haciendo trabajo de diferentes pueblos de Puerto Rico. Y nuevamente en estas cajas que se trabajó con ayudando a los estudiantes, se pudieron ir. Me fascinó, y ahí pueden ver algunos de esos documentos en pantalla, de personas que fueron acusadas de juegos ilícitos. Muchos de ellos eran artesanos, pero también había gente más pudiente que fueron acusados de juegos ilícitos, ese elemento de la ilegalidad, ¿verdad? En ese aspecto. O sea que hay una, ¿sabes? Estoy mencionando algunos de esos casos, ¿verdad? Que hemos encontrado. También me llamó mucho la atención el municipio, tanto en documento del 19 como el 20, que tratan de controlar los animales en la ciudad o en otras partes de la ciudad, por ejemplo en Puerto Tierra. Algunos casos de cangrejos, no encontré tanto de cangrejos irónicamente. Entonces, por ejemplo, el asunto de los cerdos, las cabras, los caballos. Entonces, tú vas dándote cuenta en la ciudad, no estamos hablando en el campo, la importancia de esos animales para sobrevivir o para uso de transporte, etcétera. O sea, que eso también me pareció bien, bien interesante. Y también esos cambios, ¿verdad? Tras la invasión de Estados Unidos, esa vida cotidiana tras el 1898, que también es otro tema meramente puro investigar. Son casi, ¿verdad? Aquí le estoy dando meramente algunos ejemplos. Vamos a usar, voy a explicar algunos de ellos, ¿verdad? Para que tengan, ¿verdad? Algunos ejemplos. Hay uno, a mí me emocionó mucho cuando lo identificamos. Era el año, este es de 1864 y tiene que ver con la ciudad de capital, tiene que ver con San Juan. Una cofradía, nuevamente aparecen las cofradías, quiere organizar una actividad religiosa que incluya música y baile, muy común.
Nada extraño en la vida cotidiana sanjuanera. Tiene que solicitar autorización a la autoridad administrativa del régimen colonial español. Se comunican con las autoridades de la fortaleza. No, eso me estuvo curioso, no fue a autoridades municipales. Un hombre negro llamado Ricardo Peraza escribe al capitán general solicitando autorización para dicha actividad a nombre de la cofradía de San Miguel. Vuelve a salir San Miguel. San Miguel es una cofradía, parece que es bien importante y parece, ¿verdad? Me da la impresión que tiene que ver presente con las poblaciones negras, ¿verdad? No exclusivamente, les aclaro. Lo fascinante del documento es que se denomina, y aquí cito el documento, él se declara rey de las naciones africanas. El día que yo vi ese documento, me puse nervioso. Espérate, es bien importante. La solicitud fue aprobada y para ofrecerla en la antigua Plaza de Santiago y conocida como la Plaza Colón, que normalmente las poblaciones más populares hacían sus actividades más en la plaza de Santiago, para usar la palabra Colón, más que en la Plaza de Alba. ¿Por qué? ¿Qué significa? La aclaro. Recuerden que no siempre tenemos todas las pistas completas sobre ese particular. Muchas ideas nos vienen a la mente cuando releemos ese expediente. Lo que estamos claros es que representa la vida cotidiana sanjuanera, que va más allá de los gobernadores, obispos, alcaldes y comerciantes. Miren, hace muchos años atrás, con un buen amigo investigador, Benjamín Rivera Velardo, estábamos trabajando el tema de la muerte, nos dieron autorización de revisar los documentos de la actual iglesia de San Francisco que tenían que ver con la venerable orden terciaria de San Francisco. Una mina, una mina. Entonces tú veías ahí la importancia que tenían los terciarios en la historia de San Juan. O sea, que ya hay historiadores que lo han trabajado. Ahora, si no me equivoco, trasladaron los documentos y creo que están en Colegio San Antonio y Río Piedra. Pero es una mina porque básicamente ese grupo terciario funcionaba como una funeraria, aunque usted no me crea, ¿verdad? Pero también ahí aprendí la importancia de la música en los funerales, ¿verdad? Y ese es otro tema, ¿verdad? No, les prometí que iba a tratar de no hablar mucho del tema de la muerte, ¿ok? O sea que es un San Juan más similar a Cangrejo, que normalmente describe recientemente dialogando con una nueva propietaria de un edificio en la calle Luna. Descubrimos que el edificio que compró se le llamaba La Draga. Esto yo lo aprendí dialogando con una persona que vino, compró un edificio en San Juan y consultando la prensa y dialogando con un colega bibliotecario y sanjuanero, Amílcar Tirado, resultó que el edificio era un tipo de vecindario. Ustedes recuerdan la serie del Chavo del Ocho, ¿verdad? Es un vecindario, pues San Juan estaba lleno de vecindarios también. Yo llegué a vivir en un vecindario en la calle Sol, cuando soltero, que por muchos años vivieron principalmente familias negras sanjuaneras y que las fiestas de cruz organizadas fueron famosas. También encontré otro fondo, que eso está en el archivo de fotografía, donado por la familia de Salvador Rosa. Es una mina de fotografía de actividades que ellos organizaban, que ellos también trataron de rescatar esas fiestas de cruz que eran típicas en el Viejo San Juan, lo que la gente llama Viejo San Juan, que yo le llamo Barrio Antiguo de San Juan. Recientemente también identificamos por casualidad una nota periodística de principios del siglo XX que nos habla de la antigua plaza del Mercado de San Juan y nos describe que la gran mayoría de los vendedores eran cangrejeros y cangrejeras. Y adivinan qué hacían al finalizar la día, según esta, ¿verdad? Esta nota periodística. Pues la plaza del mercado se transformaba en un gran batey para el baile de bomba. O sea que también, si estamos hablando de fiestas cruz, también podemos hablar de baile de bomba en el mismo casco. No estamos hablando de Puerto Tierra, que las había. No estamos hablando de Cangreo, que había muchas también, ¿verdad? Y otras partes. Vean que estoy hablando del mismo salón. Qué ironía que cuando pasamos por frente de la antigua Plaza del Mercado, que actualmente es un museo, lo que tú ves son imágenes hispanófilas, imágenes de los gobernantes. No vemos la vida cotidiana, no vemos la historia de los residentes de San Juan. O sea, yo creo que ya es la hora que te hace falta también un museo de San Juan de la comunidad, igual un nuevo museo de Juan Grego. Para terminar, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, las historias cotidianas en pueblos, barrios, calles y comunidades es la que deberíamos practicar y trabajar. Por ejemplo, ya Fernando Picó lo hizo hace varios años en el excelente libro sobre el barrio Caimito. Es un libro del barrio Caimito, pero cuando tú lo lees, es un libro de Río Piedra, es un libro de la historia de Río Piedra, pero es una historia social de Río Piedra enfatizando en Caimito, pero
los contrastes con Monacillo, donde había más. Si Caimito eran pequeños propietarios y familias, muchas de ellas que sus antepasados habían sido familias negras libres, ¿verdad? Monacillo era el contraste. Entonces, nuevamente, es un libro que se lo recomiendo, aunque haya pasado muchos años, que lo relea. Si practicamos una investigación antropológica e histórica comprometida con rescatar esas memorias de nuestras comunidades y barrios, este fondo, como también el de Río Piedras, como el nuevo de San Mateo de Cangrejo, son indispensables para concientizar una nueva historia social y cultural, ¿verdad? De Puerto Rico, más cercana a los jóvenes y a las comunidades. Y perdónenle el comentario, a nosotros nos hace más falta Bad Bunny, personas como Bad Bunny haciendo historia, que directores de orquestas sinfónicas. O sea, y espero que entiendan el mensaje. Nuevamente, esta etapa de la vida que seguimos aprendiendo, aunque tengamos muchas caras, ¿verdad? Y ya el cuerpo está fallando, ¿verdad? Entendemos que falta mucho por hacer, ¿verdad? Fíjense que traté de compartir, eso sería para otra charla, ¿verdad? Los fondos, ¿verdad? Los medios, las imágenes, porque tú puedes aprender mucho de esas historias, ¿ok? Yo espero que le haya sido de utilidad, ¿verdad? Lo que hemos podido compartir. Nuevamente, gracias por la paciencia y siempre sea en el archivo general, ¿verdad? O en Villa Palmera, especialmente los sábados en el cementerio, siempre piensen que estamos aquí a la orden para ustedes, para motivarlos y que echen para adelante y que se vayan a buscar. Pues muy buenas noches y gracias. Muchísimas gracias, profesor, por la charla que nos ofreció en esta noche. Como siempre, compartiremos sus comentarios y preguntas y antes de pasar a ellas, deseamos invitarle a la última charla de este año 2025. Se titula República Dominicana y Puerto Rico son reflexiones sobre la comunidad dominicana en Puerto Rico. Será el 11 de diciembre, tanto por Zoom como por Facebook Live. Así que vamos a dar paso a los comentarios y las preguntas. Si alguien quiere preguntar o comentar directamente de los que nos acompañan por Zoom, solamente tiene que levantar la mano para pedirle que pueda abrir su micrófono y que compartan sus preguntas o comentarios. Eh, en Facebook, Orlando Abreu Piñero comenta que es una excelente presentación, el doctor Jaime Pérez. Y saludos, obviamente, de los amigos de la Sociedad Histórica de Villa Palmera que nos acompañan y de José Cepeda también están con nosotros. Así que vamos a compartir preguntas o comentarios. Eh, Maritza Camacho, gracias profesor, muy interesante. Maritza Camacho indica que usted fue profesor del hijo de ella. Así que Manuel Vélez, muy agradecido por esa información y el cambio de nombres de las calles. Ese tema del nombre de las calles es fácil. Hay muchos documentos que, más allá de lo que vimos en el municipio de San Juan y en las actas, pero es fascinante. O sea, hay un momento que la calle San Sebastián se le llamó calle Timoté, que fue una gran mujer, una gran educadora negra. Hubo una calle Betance, la calle Cruz, si no me falla la memoria, fue calle Doctor Betance. Ya sabes, la Luna fue calle Doctor Rafael Cordero. O sea, es una historia interesante, ¿sabes? Porque hay investigadores en otras partes del mundo que han hecho investigaciones de todo el asunto de las calles, los cambios, porque nos dice algo de las épocas y ese elemento. Yo creo desde mi punto de vista, a lo mejor no todos están de acuerdo conmigo, que fue un error volver en muchas ocasiones muchos de esos nombres antiguos, porque a veces tienen que ver con guerra, con la guerra que tuvo España, por ejemplo, en África. Mucha gente no sabe ese detalle. Pero es bien interesante. Igual los nombres de los barrios y de los sectores, ¿sabes? O sea, piensen, volvemos a San Miguel. Hay una calle San Miguel en La Perla también. O sea, que yo creo que también eso hay unos elementos que uno tiene que explorar. O sea, ¿verdad? Que los invito a rebusquen esa historia urbana, tanto de San Juan como de Cangrejo.
igual los sectores. El nombre de Villa Palmera fue una decisión de la comunidad. El municipio consultó porque se llamaba Sunoco, la gente no le gustaba ese nombre y la gente votó a favor de que fuera Villa Palmera. Miren qué interesante. Hemos encontrado hasta los resultados electorales que se dio para eso en 1940. Estoy loco por encontrar las votaciones, ¿verdad? Eso no lo he encontrado, pero es bien interesante para que vean que esos los nombres. Diablo, eso podría ser otro, ¿verdad? Otro tema. No me atrevo a seguir hablando sobre ello. Lizeth Faz comenta, interesante los comentarios de las tenencias de tierras en área urbana. Es una gran preocupación para áreas rurales. Muy buena conferencia, profesor. Eh, y el asunto de la tenencia, yo no sé si a los que han investigado el archivo todo este tema el catastro de fincas rústicas y urbanas, que son unos libros grandes que hay, yo diría que están en todos los municipios. Eso es interesante porque te da una fotografía, ¿verdad? Con todas las críticas le podemos hacer la documentación, porque hay que ser crítico de los documentos, de la tenencia de la tierra a finales del siglo XIX. Pero cuando le damos velocidad, pues todos estos documentos de impuestos, entonces en el siglo XX podemos hablar de los documentos que le llaman los archiveros las galletas de Hacienda también, que tienen que ver con impuestos. Y piensen todo el asunto, esto de ya hablando del campo, de las grandes centrales. Piensen también que la historia urbana de Cangrejo, cuando muchos de los comerciantes van penetrando en Cangrejo, y van, por ejemplo, a la antigua carretera central, lo que la gente llama, no me gusta el nombre tampoco, Avenida Ponce León, pero ya tú vas viendo penetrando ese capital, en cierta manera, el comercio, en ese aspecto. O sea que eso sí, lo de la tenencia de tierra, tenemos que regresar a la historia económica, es bien importante. Es tediosa, ¿verdad? Pero hay que trabajar. Eddie Morales comenta, a nivel del gobierno, que usted sepa qué medidas se están tomando o motivando para la investigación y divulgación de toda esta historia de cangrejos. Pues yo te diría que esta iniciativa de San Mateo de Cangrejo fue más bien una iniciativa que salió de la misma comunidad. Y hay una resistencia que lleva muchos años, o sea, desde don Rafael Cepeda, ¿verdad? Por mencionarle un nombre, pero Lester Nurse pues, lleva décadas y miembros de otras familias, Gilberto Aponte, tomaron mucha iniciativa. Hay voces que están escuchando a la comunidad y yo creo que está llegando. Jesús Cepeda, que yo aprendo mucho de él dice a veces, pues hay que tener paciencia, pero poco a poco uno va viendo, ¿verdad? Yo creo que la voz está llegando. Y yo creo que eso es lo importante. Por supuesto, si nos damos cuenta que la gentrificación es de la antigüedad, pues también hay unos problemas ahora. Y como yo he aprendido también de Omaira Río, mira, las comunidades cangrejeras y de otras comunidades de otros pueblos tienen unas necesidades básicas de vivienda y de condiciones de infraestructura, que falta mucho por hacer. Pero yo creo que una cosa va ligada a la otra. Si tú estás, ¿verdad? Como diría, estás orgulloso de tus raíces, eso te ayuda también a resistir y a luchar y a defenderlo, tus identidades. Y yo creo que las comunidades están haciendo eso. Comentaba al principio la importancia que tenemos que ayudar. Miren, yo me reafirmo la importancia de la educación. Es que la educación, aparte de la salud y otros temas, la educación es algo, tenemos que luchar por una educación excelente, desde los grados básicos, porque es la parte de nuestras identidades y para echar para adelante. O sea, que yo creo, y las escuelas, que ustedes saben que han cerrado muchas escuelas, hay que ayudarlo. Yo creo que algo bien bonito que está tratando de hacer la Sociedad Histórica de Villa Palmera, con colaboración también del Sagrado Corazón, que no lo podemos negar, es colaborar con las escuelas de la comunidad. Y yo creo que eso es importante. Hay una vida bella y hermosa más allá de las murallas de las universidades. Perdonen el comentario. Gracias, profesor. Damos un minutito por si hay alguna otra pregunta o comentario. Aquí la tenemos. En Facebook, Adrián, mencionaste que hay unos archivos de la Iglesia Católica. ¿Puedo buscar documentos digitalizados? Estoy buscando una carta del obispo Sengotita de 1797. Visitó el pueblo después del ataque inglés. La carta es mencionado en el libro de SM Cangrejos de Gilberto Aponte Torre. Sí,
los obispos, igual que los gobernadores, vamos a ponerlo con calma, acostumbraban ya a hacer lo que se llaman visitas, ¿verdad? O sea, supuestamente visitaban los municipios o visitaban las parroquias. Y era como un elemento de evaluación de cómo se encontraba la parroquia. Había un procedimiento. ¿Cómo les diría? Esas visitas pastorales no siempre están completas y yo creo que depende de caso por caso, ¿verdad? Una de las más famosas es la de Sengotita, que, ¿verdad? Que es de finales del siglo XVIII. Y esa yo la he consultado. Y esa circula, hay una versión digitalizada, está completa. O sea que la visita, entonces está por pueblo. O sea que probablemente él habla de carta, pero probablemente si es que le interesa algún pueblo en particular, debe estar en esa visita de Sengotita. Y probablemente si consulta con algún profesor o profesora que esté ligada a una universidad que estudia el tema, puede conseguirla porque está digitalizada, está digitalizada. Yo no, porque el archivo eclesiástico de la diócesis de San Juan, que yo sepa, todavía no tienen recursos digitalizados, porque hay un momento, y hablo rápido, que la iglesia de los santos de los últimos días, antiguamente llamado por la gente mormones, pero a ellos no les gusta que usen el término ya, ellos tenían un proyecto de microfilmar y ahora digitalizar documentos, ¿verdad? Pues ya hacen como un tipo de ritual de bautismo y en un momento la Iglesia Católica los ha autorizado. Pero como las diócesis en Puerto Rico son, en cierta manera, tienen una autonomía, no todas las diócesis la autorizaron. En el caso de San Juan, sí. Si tú revisas Family Search, vas a encontrar que varias parroquias de la diócesis de San Juan están digitalizadas. Pero, por ejemplo, Mayagüez, que ellos recuerden, no hay nada digitalizado. O sea que a veces, pero volviendo a lo que me interesa, yo le recomiendo que trate de verdad de comunicarse con la, porque antes había una directora, estuvo muchos años, el Cesaya, excelente, se jubiló, la nueva directora no la conozco, pero que es un recurso. Pero en el caso de Sengotita, cualquier cosa que él me escriba, todavía yo utilizo el correo de la UPR, pero que no me lo borre. Jaime.perez14 @upr.edu. Él me puede escribir a ver si yo le puedo conseguir esa versión digitalizada sobre la visita pastoral de Sengotita. Igual hay un excelente investigador de la Iglesia Católica, Geraldo Hernández Aponte, que quizá también le puede consultar, que él es profesor de la UPR también. Excelente. Sabe mucho de la historia de la Iglesia Católica. Pero ese tipo de visitas son bien útiles. Y la verdad que la visita de Secotita es famosa para los historiadores, es muy útil. Yo la he usado, yo la he usado. Muchas gracias. Pregunta el señor Roger Frías, ¿cuál era el nombre que tenía anteriormente, si lo conoce, la avenida Ashford? Bueno, la avenida Ashford, déjame ubicarme geográficamente hablando. Probablemente la avenida, porque ustedes saben que habla en el área del barrio Machuchal, ¿verdad? Ahí es donde se originó el partido de San Mateo de Cangrejo. Esa área se le llamaba el antiguo camino de Loíza, ¿verdad? Porque básicamente conectaba con San Juan con el pueblo de Loíza y en medio de ello estaba el partido o pueblo de San Mateo de Cangrejo. Estoy tratando de hacer memoria, ¿verdad? Y entonces no estoy 100% seguro si la extensión de lo que sería la avenida Ashford era parte de ese camino, porque recuerden, hacerle esta historia. Esto lo voy a tirar como hipótesis. Cuando alguien utiliza la palabra hipótesis es que no estamos 100% seguros. Pero encontré unas primeras pistas que parece que Condado era el apellido de una persona, ¿verdad? Y recuerden que el condado era parte de San Mateo de Cangrejo y también habían familias negras. Una postcard creo que es de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que aparece un bohío en el condado para que vean todas las transformaciones. Y muy bien saben, ¿verdad? Hay libros sobre Vivoni y los trabajos de Sepúlveda sobre Cangrejo también. Trabajan muy bien el desarrollo y lo que pasó con los hermanos Ben. O sea que como lo estoy tratando de usar un poquito mi recuerdo, nuevamente, el antiguo camino de Loíza, pero no estoy
100% seguro ahora mismo, tendría que revisar viejos planos. ¿Qué tanto llegaba a lo que nosotros conocemos el área condado? Porque yo no creo que no tanto, ¿ok? O sea que parcialmente sí, parte del antiguo camino de Loíza, pero no estoy 100% seguro. Puede ser parte del proceso de urbanización que ocurrió en esa área condado, que es, perdonen que use la palabra, la gentrificación. Puede ser que encuentre alguna pista en los libros de Vivoni o en el libro de Sepúlveda. ¿Ok? Eso es lo que le podía decir, pero nuevamente, el antiguo camino de Loíza era muy antiguo, era muy antiguo. Igual que actualmente la avenida Eduardo Conde era el antiguo camino del Ceboruco. Todavía no tengo claro y tengo un dolor de cabeza por eso, que este asunto de la calle San Jorge y el término San Jorge me vuela la cabeza. Y a veces yo he pensado que la figura de San Jorge, San Miguel y el Santiago Matamoros tiene que ver algo, pero eso es otra historia. Me callo ahí. Muy bien. San Jorge me imagino que por la iglesia, ¿no? Que Ajá. está en el área. Sí, por supuesto, pero no es como un San Jorge por Ujú. ahí. Esa es Sí, la imaginación mía. sí, sí, sí. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, profesor, por haber ofrecido esta charla en la noche de hoy. A los que nos acompañan este jueves, muchísimas gracias a ustedes también y les esperamos el próximo jueves 11 de diciembre, que tendremos la última charla del 2025 y les recordamos que estaremos ya en receso por las Navidades y regresamos a finales de enero con el nuevo ciclo de charlas del 2026. Así que les esperamos. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que nuestras charlas están en nuestro canal de YouTube, que pueden verlas si así desean en una repetición y necesitan alguna información adicional o anotar algún nombre, lo pueden ver allí. Que tengan muy buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Bye.